Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video de algoritmos y estructura de datos 2. En esta ocasión vamos a empezar a hablar un poco de tipos abstractos de datos, que es una parte muy importante en esta materia. La semana pasada habíamos empezado a hablar de tipos de estructuras de datos y empezamos con aquellos tipos que llamamos concretos. Nos referimos con eso a los tipos de datos que ya están definidos en el lenguaje de programación. Decimos que son nativos del lenguaje y encontramos algunos tipos básicos que los tienen prácticamente todos los lenguajes de programación: los números enteros, los booleanos, los caracteres. Puedo encontrar algunos otros como los números de punto flotante. Algunos lenguajes tienen los naturales, y en los tipos más complejos vimos algunos como los arreglos, los punteros y las tuplas, que nos permiten construir nuevos tipos de datos. ¿Sí? Pero la característica de todos estos tipos es que ya están definidos en el lenguaje y que conocemos cómo están implementados. Tenemos información del detalle de cómo está implementado cada uno de los tipos. En contraposición, vamos a empezar a ver a los tipos abstractos de datos, que, como su nombre lo indica, nos permiten generar un nivel de abstracción mayor, preocupándonos solamente por especificar qué información almacenan estos tipos de datos y cuáles son sus operaciones, y no preocuparnos por cómo están implementadas esas operaciones. O sea, nos enfocamos en el qué de los algoritmos y no en el cómo. Entonces, a partir de que yo especifique cuáles son las operaciones y cómo hago para construir elementos de estos nuevos tipos, yo puedo directamente utilizarlos sin necesidad de saber cómo están implementados internamente. Sí, en general, los tipos abstractos de datos surgen cuando yo tengo un problema que resolver. Entonces analizo ese problema, pienso qué información necesito llevar a lo largo del algoritmo, y a partir de eso yo descubro un tipo de datos, un tipo abstracto de datos que va a estar definido por sus constructores, que son funciones o procedimientos que me permiten construir nuevos elementos de este tipo que estoy definiendo, y operaciones que van a ser básicamente las que describen la funcionalidad, para qué sirve este tipo de datos, qué puedo hacer con esa información. ¿Sí? Entonces, y es fundamental eso. Yo, cuando defino un tipo abstracto de datos, luego puedo usar este tipo sin saber cómo están implementados, simplemente con mirar cuáles son sus funciones, cuáles son sus procedimientos y saber qué hacen. No me tengo que preocupar por cómo están implementados cada uno de sus procedimientos o funciones. Bien, entonces, cuando yo quiero especificar un tag, lo que hago generalmente es darle un nombre, decir este tipo se va a llamar de tal modo. Y luego tengo que identificar cuáles son sus constructores. Como dijimos recién, los constructores son funciones o procedimientos que me permiten construir o crear nuevos elementos de este tipo. Y exclusivamente con los constructores yo puedo obtener todos los elementos que conforman el tipo. O sea, no existe ningún elemento del tipo que pueda ser obtenido por fuera de los constructores. Y además tengo que especificar operaciones, o sea, eso me permite ver la funcionalidad. ¿Qué puedo hacer con este tipo de datos? Entonces ahí defino diferentes procedimientos o funciones que van a permitir manipular la información que almacena este tipo. ¿Sí? Para ello lo que hacemos es, para cada constructor y cada operación vamos a decir cuál es su tipo, qué toma y qué devuelve, si sus parámetros, si es un procedimiento, si el parámetro es de lectura y de escritura, como hacemos cuando definimos algoritmos, como hemos visto al principio de la materia. Y vamos a explicar en lenguaje natural, o sea, con palabras en castellano, vamos a decir qué hacen cada una de las operaciones. ¿Sí? Para algunas operaciones podemos tener requisitos que se deben cumplir para poder llamar a esa operación, a la que le llamamos precondiciones. Y esto es quizá más particular, pero en general en los lenguajes imperativos de bajo nivel, como el que estamos usando en el teórico y como lo van a ver en el laboratorio en C, también especificamos una operación de destrucción. De la misma manera que tenemos constructores, vamos a tener una que es de destrucción, que lo que va a permitir es que si cuando yo implementé ese tipo abstracto de datos tuve que pedir memoria, la operación de destrucción va a liberar esa memoria que yo tuve que pedir. Ya lo veremos con algunos ejemplos. Bien, entonces eso era la especificación de tipos abstractos de datos. Y ahora pensemos en la implementación. Cuando yo tengo un tag especificado, luego voy a implementarlo, y para ello lo que voy a hacer es definir un tipo de datos ya en el lenguaje de programación con el nombre que lo había especificado, y para ello voy a usar los tipos concretos u otros tipos que ya haya definido antes. ¿Sí?
Entonces luego voy a implementar cada constructor, por supuesto respetando los tipos que especifiqué. Implementaré cada operación, o sea que defino el algoritmo que efectúa efectivamente lo que yo dije con palabras que esa operación iba a efectuar. Implementaré la operación de destrucción que liberará memoria si es que la pedí cuando yo construí los elementos del tipo. Y por supuesto puede suceder de que aparezcan nuevas restricciones, porque quizás yo elegí alguna representación interna para el tipo de datos que me obliga a tener en cuenta nuevas condiciones que satisfacer en algunas operaciones. ¿Sí? Ya veremos más adelante ejemplos de esto. Y también puedo necesitar definir operaciones auxiliares que me ayuden a definir las operaciones del tipo. ¿Sí? Vamos a ver un primer tipo de datos que ya es bastante conocido por todos nosotros, porque lo hemos usado mucho el año pasado, que son las listas. Las listas en general las definimos como un tipo abstracto de datos porque la mayoría de los lenguajes, o al menos los lenguajes con los que estamos trabajando acá en esta materia, no la tienen como tipo nativo. Por ejemplo, el lenguaje C no tiene listas, entonces las tenemos que definir como usuarios y lo vamos a ver como un tipo abstracto de datos. ¿Sí? En este caso, las listas es un tipo muy general y permiten resolver una gran cantidad de problemas. Se caracterizan por ser colecciones que almacenan elementos de un mismo tipo y que tienen tamaño variable. Es decir, yo no tengo que fijar de antemano cuántos elementos va a tener la lista, sino que le puedo ir agregando elementos a lo largo de mientras voy resolviendo un problema, mientras voy implementando algún algoritmo. ¿Sí? Entonces, analizando esta descripción de las listas, nos damos cuenta que toda lista tenemos o es vacía, o sea, tenemos la lista vacía, o si no, tenemos la lista que tiene un elemento y el resto de la lista. Entonces ahí descubrimos que tenemos dos constructores, el constructor que crea una lista vacía y el constructor que dado una lista le agrega un elemento. ¿Sí? Y entre las operaciones podemos definir todas estas operaciones que las hemos visto el año pasado. Una operación que me dice si una lista es vacía, una operación que toma el primer elemento de una lista, una operación que tira el primer elemento de la lista, o sea, le elimina el primer elemento, una operación que agrega un elemento, pero en vez de agregarlo al principio lo agrega al final, una operación que me permite obtener qué cantidad de elementos tiene la lista, otra que me permite concatenar, o sea, unir dos listas, otra operación que me permite obtener un elemento en una posición específica, otra que me permita tomar, o sea, quedarme con una cantidad de elementos y el resto desecharlos, y análogamente una operación que me permita tirar una cantidad de elementos que estén al comienzo y quedarme con los que están al final. Y también podríamos tener una operación que me copia una lista en otra. ¿Sí? O sea, aquí estamos analizando qué operaciones voy a querer que tenga mis tipos abstractos de datos y a continuación las voy a especificar. ¿Sí? Para especificar un tipo abstracto de datos vamos a definir algunas convenciones en nuestro lenguaje de manera de que tengamos más o menos una estructura clara para saber cómo hacemos para escribir estas especificaciones. Entonces, en este caso voy a especificar un tipo que va a ser polimórfico. Esta es una característica que tiene nuestro lenguaje, es decir, puedo especificar un mismo tipo que me va a permitir almacenar listas de cualquier tipo de datos. Entonces para ello voy a usar la palabra clave spec, que me dice que estoy especificando, y este es el nombre del tipo, que en este caso es list of t, porque en realidad es un tipo que es polimórfico, o sea, las listas van a almacenar elementos de algún tipo t. Cuando yo quiera usarlo el tipo, a las listas, voy a reemplazar t por algún tipo de datos concreto, no sé, los enteros o cualquier tipo que se me ocurra. Bien, entonces ahora voy a especificar los constructores. Los constructores van a ser empty, que me va a permitir obtener una nueva lista, una lista vacía, ¿sí? Y el otro constructor es, le llamamos addL, o sea, viene de la idea de agregar por la izquierda, que dado un elemento de tipo t, lo va a agregar a la lista L. ¿Sí? Y también me especifico un procedimiento destroy que básicamente me permite eliminar, en el caso de que cuando yo lo implemente a las listas tenga que pedir memoria, el procedimiento destroy lo que hace es liberar la memoria que fue utilizada. ¿Sí? Esto lo van a ver en detalle en el laboratorio. Bien, y lo que me falta ahora es especificar cada una de sus operaciones. O sea, para todas esas operaciones que yo recién listé, tengo que decir cuál es su tipo y explicar con palabras qué hace. Entonces, aquí está chiquito para que entren todas. Después lo pueden ver en detalle, pero por ejemplo tengo la operación que chequea si la lista es vacía. Es una función que toma una lista y devuelve un booleano que me dará true si la lista es vacía, false en caso contrario. Voy a tener una función head
que dada una lista me devuelve un elemento. Y aquí vemos un ejemplo de una operación que tiene precondición. Esta operación no puede ejecutarse, o sea, yo no puedo llamar a la función head si la lista es vacía. Entonces lo puedo expresar así con una precondición diciendo que esto se puede ejecutar siempre y cuando se cumpla que no es vacía la lista, ¿sí? Y para ello uso otra operación que también especifiqué antes. Bueno, después puedo tener la operación tail. El procedimiento tail es el que elimina el primer elemento de una lista y tiene la misma precondición que recién. No tiene que ser vacía. Y así con cada una. Add R es la operación que a una lista le agrega un elemento, pero en vez de agregarlo por la izquierda lo agrega por la derecha, se lo agrega al final. La función length, que dado una lista me dice cuántos elementos tiene, y aquí todas las otras que fui mencionando recién. ¿Sí? Bien, entonces cuando yo especifico un tipo de datos, como lo hice recién, di todo lo que llamamos prototipo de cada una de las operaciones, y yo ya puedo utilizarlo. Fíjense que yo ya puedo en un algoritmo utilizar las listas sin haber definido todas estas funciones, porque realmente, como es un tipo abstracto, yo no tengo que saber cómo está implementado head. Me alcanza con saber qué hace la función head y cuál es su tipo. De la misma manera con todas las otras operaciones. Entonces voy a poder crear listas y voy a poder manipularlas sabiendo cuál es su interfaz, cuál es el tipo que toma y qué es que devuelve y qué hace. Bien, veamos entonces un ejemplo. Puedo definir una función promedio que, dado una lista, en este caso fíjense que ya instancio el tipo genérico t, ahora voy a usarlo como float. Entonces lo que va a hacer esta función es calcular el promedio de una lista de números reales. Y va a devolver justamente eso, un número que es el promedio. Entonces lo que puedo hacer, defino un par de variables. Lo que voy a hacer primero es copiar la lista, porque como es una función yo no quiero modificar la lista que recibí como argumento, entonces voy a copiarla para poder modificarla a esta otra lista. Y lo que voy a hacer es el algoritmo básicamente que permite calcular el promedio. Voy a inicializar mi variable de retorno en 0, voy a calcular la longitud, o sea, qué cantidad de elementos tenía esta lista, y lo que hago ahora es un ciclo que va a ir observando cada uno de los elementos de mi lista y le va a ir sumando a la variable de retorno, le voy a ir sumando los valores de cada uno de los elementos de la lista para poder después dividir por la cantidad. Así se calcula el promedio. Entonces fíjense que yo puedo usar todas las operaciones que definí de listas, teniéndolas especificadas, yo ya sé cómo usarlas. Por ejemplo, acá veo que a la variable largo le asigno la longitud de la lista, que yo sé que devuelve un natural. Y luego hago un ciclo que, mientras la lista LAUX, que es la que copié, no es vacía, lo que voy a hacer es obtener el primer elemento de la lista, sumar ese elemento, que es un float, a mi variable R, y luego elimino ese elemento de la lista. Voy a repetir esto hasta que los elimine a todos, o sea, hasta que haya sumado en R todos los elementos de la lista. Una vez que terminé de hacer eso, ya mi lista LAUX quedó vacía. En el caso de que haya pedido memoria, yo no lo sé, pero si la implementación pidió alguna memoria, la libero, hago destroy, y luego a mi variable R la divido por la cantidad de elementos que tenía, y ahí obtuve el promedio. Como ven, pude implementar completamente un algoritmo que usa listas sin necesidad de haberlas implementado yo a las listas. Solamente miré cómo es cada operación, qué toma, qué devuelve y qué hace, y pude implementar completamente un algoritmo que usa listas.